Un saludo cordial a todos los seguidores y amigos aquí de Pos La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy lunes 28 de febrero, último día del segundo mes del año. Siendo ya las 5:05 de la tarde, iniciamos este episodio podcast, iniciamos semana con una canción de J.R. Blackmore.
Estaba sonando la canción Moments of Magic de J.R. Blackmore, una muy buena canción para iniciar semana en el último día del segundo mes del año. Ya mañana, 1 de marzo, estaremos cumpliendo 5 años al aire. Pues la verdad se emitió su primera vez un 1 de marzo del 2017 y aquí estamos listos y dispuestos para compartir información, opiniones y demás, aquí con ustedes, con nuestra amable audiencia que se conecta en vivo o en diferido en las diferentes plataformas en donde nos escuchan. Saludos a nuestro común amigo Ben Jala, que dice, pues, saludos por la verdad, felicitándolos de antemano por su semana de su 5º aniversario. Muchísimas gracias a Ben Jala. Recuerden que el podcast de Pues la Verdad se emite en vivo y en directo desde las 5 de la tarde en Spreaker. Nos pueden escuchar y también estamos en todas las plataformas de podcasting para que nos escuchen en diferido como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. Ahí nos pueden encontrar. En la información, en la descripción, en los datos, en los detalles de este episodio de podcast está el enlace de la canción que acabo de sonar con su link a YouTube. También están los enlaces del grupo en Telegram. Un saludo a todas las personas que hacen parte del grupo oficial en Telegram de Pues la Verdad. Un saludo también a la comunidad de Pues la Verdad en Twitter. Y bueno, tutiendainformática.co, que es la tienda de productos informáticos de @ivandacho, con quien tenemos los jueves tecnológicos de fútbol y otras cositas más. Y también están nuestros enlaces tanto de Patreon como de PayPal por si quieren apoyar lo que nosotros hacemos. Saludamos también a Moodman, que se conecta y dice buenas tardes amigos de Pues la Verdad, y también a Oni Bandacho, que dice muy buena tarde, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Don Álvaro @Interceptor 718, que se está dando la gran vía viajando. Saludos amigos, Pues la Verdad, nos escribe en el grupo en Telegram. Saludos a don Álvaro, que le esté pasando muy bien, que se esté comiendo unas buenas gambas, unas papas, unas patatas bravas con unas buenas cañas, y que la esté pasando muy bien, que disfrute y que aproveche. Bueno, el viernes cerramos semana hablando de todo, pues lo que había sucedido en esos días de inicio de la incursión militar de Rusia en Ucrania. Y el punto central y la charla que tuve con ustedes fue el cómo la comunidad internacional, la diplomacia, los canales de comunicación, los tratados internacionales, la ONU, nada más ni nada menos que la ONU. O sea, toda esa cantidad de organismos internacionales, toda la comunidad internacional como tal, fracasaron. Es un contundente fracaso, que llevó a que Rusia, en vez de buscar dialogar, en vez de buscar una salida negociada a ese conflicto que tiene con Ucrania, y a ese interés que dice Putin de querer defender a los prorrusos y a los rusoparlantes que están en la región de Donetsk, de Luhansk, o sea, toda la parte de Donbass en Ucrania, mejor dicho, para hacer cumplir los acuerdos de Minsk, acuerdos que habían sido firmados con Ucrania años atrás, en donde Ucrania se comprometía a no perseguir, a no asesinar, a no presionar a todos estos rusoparlantes. Putin reconoce la independencia de toda esa zona de Donetsk, de Luhansk, todo lo de Donbass, y acepta el llamado de auxilio por parte de ellos para ser defendidos ante la opresión ucraniana, configurándose en lo que sucedió y en lo que viene sucediendo desde la semana pasada con la incursión militar de Rusia por parte de Ucrania, o invasión, o como le quieran decir. Todo esto fue un gran fracaso por parte de
de la comunidad internacional, de los canales diplomáticos. Todo el derecho internacional público fracasó. Todo lo que representa la ONU fracasó. Porque supuestamente la parte de los tratados internacionales, los acuerdos entre países, entre naciones, toda la comunidad internacional, la ONU como tal, el Consejo de Seguridad de la ONU, es para eso, para evitar conflictos. Y no, este no ha sido el único conflicto que no han logrado evitar ellos, porque conflictos hemos tenido en muchos lados y seguimos teniendo incluso en paralelo con lo que está sucediendo en Ucrania con la invasión rusa. Entonces ese viernes hablábamos sobre cómo, por qué la comunidad internacional en Twitter, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en donde sea, la gente no se indigna, los medios de comunicación no se indignan, no indagan qué es lo que está pasando en Siria con la ocupación por parte de Estados Unidos, qué es lo que está pasando en Somalia, qué es lo que está pasando en Yemen. No, o sea, esas cosas no importan, lo que importa es Ucrania. Y lamentablemente todo esto está con una gran connotación racista, con una gran connotación xenofóbica, en donde, y como nos lo compartían en el grupo en Telegram de Pues la Verdad, españoles y otras gentes de Europa diciendo, no, es que aquí sí nos preocupan estos refugiados porque son blancos ojiazules. Es que Ucrania hace parte de Europa y muy pronto va a ser parte de la Unión Europea como tal, entonces sí nos preocupa eso. Pero entonces los refugiados de Siria, ¿qué? Diego Alejandro Arevalo se conecta y dice, buenas tardes amigos del podcast de Pues la Verdad. No solo la comunidad internacional fracasó, no solo la ONU fracasó, no solo las naciones. Aquí, en segundo lugar, quien tiene gran parte de la responsabilidad, quien ha fracasado y que sencillamente no ha servido para nada, sino más bien para difundir fake news y difundir posturas sesgadas, es la prensa internacional, la prensa en general. Es el otro lado de todo esto en donde sencillamente ha fracasado. Lamentablemente han asumido una postura, la prensa occidental, una postura pro Estados Unidos, pro Ucrania, y no es una postura imparcial. Por otro lado están los medios de Rusia, que obviamente son prorrusos, son financiados por el mismo Estado ruso, y tienen una postura pro-Rusia. Bien, listo. Yo como usuario de medios de comunicación, de las redes sociales, que procuro seguir medios internacionales, empezaba a cotejar una postura con la otra. Y en ese ejercicio de cotejar un hecho, una noticia, mirado a través de un medio como El País o El Mundo, que son medios españoles, con lo que puede decir RT en español, que es Russia Today en español, o Sputnik News, que es otro medio de comunicación ruso, pues aún encontraba dos perspectivas, dos caras de un hecho. Y uno podía, si uno hace el ejercicio debidamente, uno puede incluso lograr identificar cuáles son los puntos en común y cuáles son las diferencias entre ambos sesgos. Listo. El problema está que ya la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá e incluso Twitter están censurando todos los medios que hablen en favor de Rusia. Lo cual esto es claramente, pues, una vulneración a la libertad de prensa. Yo sé que me van a decir, pero es que Andrés, es que RT, Sputnik News, eso no son medios de comunicación, son medios de propaganda oficial por parte de Rusia, pagados por Putin. Como le decía por ahí Freddy Vega, el de Platzi. Es que ustedes no tienen por qué ver RTs, ustedes no quieren nada de esas cosas, que eso está pagado por Putin, No, claro que uno tiene que verlas, claro que uno tiene que analizarlo, que nos interesa también saber qué carajos están pensando en el otro lado del muro, otra vez imaginario, la Guerra Fría, otra vez el mundo ha quedado dividido entre este y oeste, entre oriente y occidente. Entonces es necesario, si uno quiere tener una visión completa de las cosas, analizar lo que dice la prensa del otro lado. Lo que dice la prensa rusa es interesante saberlo. Como también es interesante saber qué dice la misma prensa ucraniana, o la prensa europea, o la prensa de Estados Unidos. La prensa colombiana, por ejemplo. Y la prensa colombiana demostró que de temas geopolíticos no sabe un carajo, y solo se limitan a decir que en Rusia están poseídos por el comunismo, que Putin es comunista, y que eso pasa con países comunistas cuando quieren violentar las democracias de los otros países, por ejemplo. De comunista Rusia no tiene nada.
Putin como tal no es comunista. No. Las prácticas de Putin, lo que ha sido Rusia desde la caída de la Unión Soviética ha sido algo completamente alejado del comunismo. Tanto es así que se está viendo afectado por las sanciones económicas. Entonces lo que contamos la semana pasada, el tema de desconectarlos de la plataforma SWIFT, que es la plataforma mundial bancaria. Un país comunista no estaría metido en eso. Un país comunista no estaría cotizando en bolsa. De hecho, la bolsa hoy de Moscú se robó en tempranas horas porque sencillamente estaban dando pérdidas. El rublo ha llegado a mínimos históricos comparables a los de la década de los 90, por ejemplo. Diego Alejandro dice, ¿será que esta cuestión de los medios occidentales puede complicar? Sí. Y don Benjala dice, paradójico que se dé relevancia a determinados conflictos por preferencias raciales, más paradójico que Obama, por poner un ejemplo, siendo afroamericano, haya sido responsable de la invasión a Siria. Invasión que incluso desencadenó en temas de esclavitud, en temas de trata de personas. Lo que hoy es Siria como país es algo completamente destrozado, roto. Entonces esto que nos muestra la prensa, e incluso la prensa internacional es tan descarada que viene a decir que esto que está sucediendo en Ucrania es la agresión más grande que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, equiparándola con la incursión que hizo en su momento la Alemania nazi, invadiendo Polonia y otros países. Yo le preguntaría a esos periodistas que se llenan la boca diciendo eso, y es, ¿qué pasó entonces con Yugoslavia? ¿Con Bosnia? ¿Acaso ellos no eran Europa? ¿Yugoslavia no está pasando el Adriático ahí al otro lado de Italia, por ejemplo? ¿O esas cosas si no entran en la estadística y solo tenemos ojos para hablar de la Segunda Guerra Mundial y de lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania? Don Álvaro @Interceptor 718 dice, la prensa aquí en Europa está en la misma tónica de los medios de Estados Unidos. Afortunadamente tenemos a don Álvaro que nos está escuchando desde España y que nos puede dar también un panorama un poco más claro de cómo está la temática y la onda por allá. Lástima porque yo y quienes me han escuchado acá en el podcast, siempre lo hemos dicho con Javier, procuremos siempre escuchar medios internacionales, buscar noticias de Colombia a través de los medios internacionales, porque ellos van a dar una mirada mucho más objetiva, mucho más lógica de lo que está pasando en Colombia, y no a través de un sesgo o de una malinformación de lo que pueden representar los medios como Caracol, RCN, Semana, FM. Ustedes me entienden, ¿cierto? El problema es que hoy la prensa internacional está al mismo nivel de la prensa colombiana. O sea, la prensa internacional, en vez de crecer, en vez de estar a la altura, sencillamente decayó en su nivel, que es harto, es aburridor estar mirando medios internacionales. Y lo digo yo porque en mi Twitter tengo todo lleno de medios internacionales a los cuales sigo, y sencillamente replican las mismas fake news. Es cansón estar viendo imágenes de un supuesto bombardeo cuando en realidad eso era un videojuego. Es cansón estar viendo las imágenes del presidente ucraniano con casco y uniforme militar en una trinchera, cuando eso hizo parte de un video que salió hace más de 2 meses. Es cansón estar viendo imágenes de familias despidiéndose cuando en realidad habían sucedido meses antes en el conflicto que sucedía o que estaba sucediendo en Ucrania con los rusoparlantes. O incluso es la última que muestran que una mujer ucraniana supuestamente había capturado un acorazado ruso y lo estaba mostrando cómo manejarlo, cuando en realidad se trataba de un video de una influencer rusa que estaba mostrando cómo manejar un tanque. Y eso era de meses atrás. Entonces sencillamente la desinformación que ha caído, pues me lleva a concluir que realmente no hay objetividad por parte de la prensa. La prensa internacional de este lado del mundo está sesgada, y lo está a la del otro lado.
El problema está en todo esto es que están censurando y se están censurando entre ellos mutuamente. Entonces, en Rusia no se puede leer la Deutsche Welle, no se puede leer France 24, la BBC, y por este lado del mundo no se puede leer RT Noticias o Sputnik News, entonces toca usar VPNs y cosas así para poder consultar esos medios de comunicación. Porque entre las fake news que andan compartiendo todos estos medios de comunicación, ahora se andan censurando para ver quién saca más fake news. Doña Diana Reuter dice: hola amigos de Pos la Verdad. Don Daskiet nos saluda desde Cúcuta, dice: hola, ¿qué tal? Y todo aquel periodista que esté informado sobre Ucrania, pero no tenga la visión de los medios occidentales y le ponen una etiqueta de medios afines a Rusia. Sí, esto es grave, y esto nos lo compartió Daskiet en el grupo en Telegram. Y sí, ya varios perfiles, varias cuentas de periodistas que son freelance, de periodistas que informan no en un único medio, sino en varios medios, ¿no? Sencillamente están mostrando como Twitter, porque pues, por el simple hecho de manifestar una noticia a un medio de estos rusos, los está catalogando como periodistas pagados por Rusia. Esto es realmente una censura brava ante la prensa. Don Daskiet dice: ¿para cuándo la etiqueta de medios afines al gobierno colombiano para semana? Bueno, eso de las etiquetas que tiene Twitter no solo están con Rusia, también están con China. Ustedes miran cualquier medio chino y dice medio o cuenta afín al gobierno chino, sale eso, pero también sale con Estados Unidos. No tengo entendido que salga con medios europeos, no tengo entendido que salga con medios canadienses y mucho menos con medios latinoamericanos. En lo que he revisado sale con medios de Estados Unidos, con medios de Rusia y de China. Diego Alejandro Arevalo dice: ahora Petro ya no es castrochavista, sino Putin colombiano. ¿Qué fracaso este país? Bueno. Don Daski dice: Pedro Vaca ya se pronunció. El profe Santos nos saluda, dice: buenas tardes, post verdaderos. Muchas gracias al profe Santos. Y don Benjala dice: la prensa colombiana es impresentable, siendo una de las causantes de que parte de la sociedad colombiana siga creyendo cuentos chimbos como el castrochavismo, amarillistas y manipulantes. Claro que hay medios pagados por los estados. Eso es normal. Eso están en todo el mundo. Aquí en Colombia los tenemos. Aquí el medio oficial del estado colombiano es RTBC. Y Radio Nacional incluso tiene una sección de noticias y todo, y obviamente el presidente de turno pone a la gente que más le convenga. Lo tienen los canales regionales. Canal Capital en la época de Petro era la televisión más humana, después tenían a Peñalosa y después ahorita con Claudio López, y cada uno maneja una línea editorial en sus noticieros y en la información que dan, lo mismo en los demás canales regionales, por citar un ejemplo. Estados Unidos también tiene medios propios del Estado. Alemania lo tiene, la Deutsche Welle. Francia tiene dos propios, la BBC de Londres, ¿no? Entonces venir a decir que es que no se puede leer a RT Noticias o a Sputnik News porque es que son rusos, es que el Estado ruso los paga. Sí, pero entonces, ¿qué hacemos con los otros medios que son pagados por los diferentes estados? Que un medio sea pagado por un estado no es pecado, no. Y es obvio que si uno entiende eso, uno va a estar leyendo una serie de noticias, una serie de opiniones, de hechos, bajo la óptica propia de ese estado. Listo. Si uno es coherente con eso, uno lo puede leer. Era algo que decíamos con Javier una vez cuando hablábamos sobre la censura de los libros, ¿no? Entonces que sencillamente aquí les gusta, y a Ordóñez, ¿no? Que lo destituya, ¿no? A Ordóñez les gusta, por ejemplo, quemar libros. Y siempre a lo largo de la historia ha estado muy, muy presente la quema de libros. Y no puede leer cualquier libro. Va en uno, si uno coge y uno se traga el cuento entero y uno se deja influenciar. Entonces, por ejemplo, con Javier hablábamos sobre cómo es interesante poder leer ya que que se puede publicar, que le levantaron ese veto, el libro de Mi lucha de Adolf Hitler. Es un libro que hay que leerlo, claro, porque es que ese libro en su momento sirvió de adoctrinamiento fuerte, y no quiere decir que si uno lo lee entonces uno va a salir haciendo el saludo nazi y uno se va a creer que es de una raza superior. No, es que hay que leer ese tipo de cosas. En la comunidad académica muchas veces he conocido gente que incluso censura libros de Nietzsche porque dicen que Nietzsche es para suicidas y para gente que se va a fundar el nazismo, cosas así. O he escuchado a gente de izquierda que critica que uno lea, por ejemplo, a Maquiavelo.
Que es que por el fin justifica las cosas y como Uribe justificaba las cosas, entonces no, ese libro... No, para nada. Que lo hayan malinterpretado es otra cosa, pero cuando uno lee El Príncipe de Maquiavelo, cuando uno entiende el contexto histórico de por qué Maquiavelo sacó esos libros, que eran libros de protesta, criticando toda la opresión por parte del Vaticano, de los Borgia y demás, sencillamente uno va a entender qué era lo que estaba pensando ese tipo y por qué ese tipo fue tan brillante. Pero que vengan a censurar, que vengan a quemar libros no es la solución, que vengan a quitar medios de comunicación no es la solución. Camilo, perdón, me hizo hola a todos y buenas tardes. La primera víctima de la guerra es la verdad. Así es, completamente de acuerdo. Diego Alejandro dice, la voz del Papa Alejandro, bien ahí. Venga, buscamos a ver si hay trinos de Alejandro Ordóñez y lo leemos con voz de Alejandro Ordóñez. A ver. Sí, mire, ahí saco un trino hace 6 días, del 22 de febrero. A ver. Recibí hoy la visita del director de la Policía de Colombia, general Luis Vargas. A través suyo envío un mensaje de agradecimiento y admiración a los héroes que hacen parte de la institución. Es un orgullo que ustedes sean nuestros policías, siempre Dios y patria. Ajúa, no, el ajúa sí se lo pongo yo, pero digamos que lo pienso. Lamentablemente la prensa ha fracasado. Fracasó la comunidad internacional, fracasó la diplomacia, fracasó la prensa. Y lo que ha sucedido con la prensa es impresionante. La prensa está plagada de fake news. La prensa está usando y recogiendo una mano de videos de TikTok editados o extemporáneos y los está hecho pasar por verdaderos. En Ucrania a lo largo de la historia han sucedido tragedias y están trayendo esas tragedias como si estuvieran sucediendo ahorita. Es que es impresionante, es que nomás les digo, hace unos 15 minutos antes de iniciar el programa vi como un tipo sacaba un trino de una mujer diciendo que era ucraniana, que había capturado un acorazado, y cuando en la respuesta le estaban diciendo, oiga, ese video es de una influencer rusa que enseña a manejar tanques. Eso no es de ninguna ucraniana que se capturó un tanque ni nada de esas cosas de los rusos, no. Y el video tiene miles y miles de visualizaciones y de retweets. Y sencillamente lo que es la prensa occidental está mal. Y la prensa del otro lado, lo poco que podemos ver, también está mal. No demorará Colombia en empezar a bloquear, por ejemplo, contenido de RT, de Sputnik News o de cualquier otro medio que busque dar una mirada diferente de lo que nos están mostrando los medios tradicionales internacionales occidentales. Así el nombre salga largo, pero ustedes me entienden. Realmente no estamos teniendo acceso a la información. ¿Estamos en medio de una guerra? Sí, lo que pasa es que esta es una guerra que se está dando en diferentes contextos, no es solo el militar. Esta no es una guerra tradicional, esta es una guerra que está utilizando muchos métodos. Y sí, hay una guerra entre Rusia y una gran parte de la comunidad internacional perteneciente a Occidente. Bueno, y también a Oriente, si juntamos a Japón, por ejemplo. El tema de los bloqueos que le están haciendo a Rusia, eso hace parte de una guerra. Eso es una guerra declarada. Que la comunidad internacional, más que todos los europeos y en Estados Unidos, estén mandando armas y dinero, arma pesada, ¿no? Recursos a Ucrania para que se siga armando y siga combatiendo, hace parte de una guerra. Y ya Rusia dijo que iba a empezar a atacar toda esa cadena de suministros que le está empezando a llegar a Ucrania de carácter balístico. Eso hace parte de una guerra. Bloquear a Rusia económicamente hace parte de una guerra. Lo que pasa es que esta guerra no se está llevando a cabo en el campo de batalla, no, sino en el campo económico. En el campo diplomático también se está dando otra guerra. Y ya el embajador de Rusia ante la ONU está denunciando que Estados Unidos les está expulsando miembros delegados de Rusia ante la ONU, lo cual ellos gozan de un carácter especial. Entonces, claro, Estados Unidos aprovechando que la sede general de la ONU, el cuartel general de la ONU, que está en Nueva York, en Manhattan, está allá. Entonces ellos los están interceptando y los están sacando. Eso es un acto de guerra. Ahora, quitar medios de comunicación, también eso es un acto de guerra.
Lo que pasa es que muchos no nos hemos dado cuenta o no hemos caído y solo pensamos que la única batalla se está librando es en suelo ucraniano mientras Rusia los está invadiendo. Entonces aquí tenemos la versión que Putin es el malo, que Putin es Hitler, que Putin es esto. Pero si alguien llega y dice otra cosa, es baneado, es etiquetado, es señalado, es incluso está bloqueado. Yo veía, y me lo mostraba Jen, que ya está en el grupo en Telegram, ella subió un trino con una imagen muy clara, ¿no? Donde mostraban las diferentes invasiones de Estados Unidos a otros países, en donde la comunidad internacional no reaccionaba, pero ante la que está haciendo Rusia en Ucrania, ahí se reaccionan. Y la cantidad de bots, porque son puros bots, de cuentas random que le cayeron de diferentes países, insultándola, criticándola, pidiendo su bloqueo, pidiendo que denuncien el perfil y todas esas cosas, es impresionante. Si ustedes miran el perfil de ella, van a ver eso. Entonces sencillamente uno ve cuentas creadas en febrero, cuentas con un seguidor, cuentas sin seguidores incluso, cuentas con un número extra larguísimo, que tienen muchos tweets para el poco tiempo que lleva creada la cuenta, y todos son tweets de respuesta criticando a aquella persona que critique la postura que tiene Occidente contra Rusia, o que tenga una mirada crítica en el sentido de decir, bueno, está mal lo que está haciendo Rusia, pero también está mal lo que ha hecho la comunidad internacional en otros países, porque eso no lo criticamos. Entonces llegan toda esa cuenta, toda esa mano de perfiles por ese estilo. También llegan por el otro lado. Y Twitter, con el bloqueo que ha hecho, se ha demostrado que sencillamente habían muchos bots rusos o perfiles a favor de Rusia que estaban ahí trinando a cuanta respuesta tuviera que responder, ¿no? En el sentido de que sencillamente decían, es que Putin es el salvador, es que Putin es esto, ¿no? Y mientras tanto no había otras cuentas que decían, no, es que hay que estar con Estados Unidos, es el lado correcto de la historia, porque es que Estados Unidos son los salvadores del mundo. Y aquel que no le gusta el estilo de vida occidental, entonces váyase a vivir a Rusia. Ya no nos están mandando a vivir a Venezuela o a Cuba como lo hacen habitualmente. No, nos están mandando es a vivir a Rusia o a Corea del Norte también. Entonces váyase a Corea del Norte si tanto le gusta el comunismo. Vamos a leer aquí comentarios. Camilo Perdomo dice... no, ya le habíamos leído la voz del Papa Alejandro, sí. Recibió la comunidad del anillo, dice Diego Alejandro Arévalo. Dasket dice la expulsión del equipo de fútbol en diferentes ligas europeas. Benjala dice la Unión Europea promoviendo la libertad de expresión, piden que Venezuela no censure la transmisión de canales internacionales, pero bloquean RT y Sputnik. Diego Alejandro Arévalo dice otro daño que hacen los medios es la dicotomía del bueno y el malo. Así es. Y eso que dice Ondasky, y eso que es una intervención de baja intensidad, porque si Rusia utiliza todo su músculo militar no quedan ni los cimientos de Ucrania. Esto que dice Diego Alejandro da una clave muy buena, y es lo que he buscado estar planteándoles a ustedes desde la semana pasada. Esto no se trata de si Rusia es el bueno o el malo, o esto no se trata si Estados Unidos es el bueno o el malo, no. Se trata que estamos inmersos en una situación bélica en donde fracasaron los canales diplomáticos, en donde fracasó el derecho internacional público y en donde se están perdiendo vidas. Que la historia juzgará así, pero es que la historia la escriben los vencedores. Y pues para este lado del mundo, mucha gente piensa que los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial fueron los Estados Unidos, cuando en realidad y quienes llegaron primero a Berlín y todo fueron los rusos, los soviéticos. Uno mira al lado de la historia de los soviéticos y cuentan otra versión de los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Yemen? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Palestina? En Palestina ahorita en esos momentos, en la Franja de Gaza, en ese territorio en disputa con Israel, están sucediendo conflictos. Hay disparos, hay heridos. Pero lamentablemente el cubrimiento de la prensa no coincide para nada. Eso sí, están utilizando fotos de niñas monas en esa Franja de Gaza parándoselas frente a soldados y la están haciendo pasar por ucranianas, cuando en realidad son fotos de lo que está sucediendo en Israel y en Palestina, por ejemplo.
En el grupo en Telegram, don Álvaro Interceptor 718 dice: hay un completo económico contra Rusia y China. Gabriel Castellanos Fino dice lo siguiente: en mi opinión, el tema es que para la opinión pública occidental, que está cegada por la agenda gringa, ve con buenos ojos las soluciones que se están dando desde cada uno de los países de la Unión Europea y la OTAN. Entonces, en últimas, el papel de la ONU aquí solo es de adorno. Tratan de arreglar las cosas con reuniones extraordinarias, haciendo ver que las sanciones y castigos impuestos a Rusia es por culpa de los mismos rusos. De hecho, he visto algunas opiniones de personalidades o streamers que ponen en tela de juicio toda la noticia que venga de medios rusos, pero reafirman lo que vienen desde los gringos o medios europeos. Aunque en el momento China, el único apoyo que le ha dado a Rusia es el rechazo de las medidas en contra de ese país, China por ahora no puede tomar medidas más severas porque de igual manera ellos dependen mucho de los países occidentales. Don Álvaro dice: es posible que los operadores de móviles en la Unión Europea comiencen a boicotear plataformas como Telegram por ser una aplicación para rusa. No. Telegram, si bien Telegram, hay que tener eso en cuenta, Telegram se creó en Rusia, es de Pavel Durov, que es un ruso. La misma Telegram trasladó su sede principal y sus operaciones están en otros países. De hecho, años atrás, Rusia ha estado bloqueando Telegram. ¿Por qué? Por el tema del cifrado que tiene esa aplicación. Entonces, como a los rusos eso no les gusta, que haya comunicación cifrada, entonces buscaban la forma de bloquear Telegram y muchas veces tocaba utilizar Telegram desde Rusia utilizando VPNs. Gabriel Castellanos dice: estos apoyos armamentísticos lo que hacen es endeudar a Ucrania, o lo está condicionando a que más adelante deba agachar cabeza ante peticiones de la Unión Europea y Estados Unidos. En el chat en Spreaker, Diego Alejandro dice: lo de Palestina, la situación es muy delicada y nadie hace nada. Sí, la indignación es selectiva y la información que nos llega por parte de la prensa también. A mí me preocupa eso, el nivel de fake news, de noticias falsas, que la misma prensa que es seria está compartiendo. Esta mañana estaba escuchando France 24 y ellos ahora tienen un comercial en donde dicen: el equipo de France 24 está en capacidad de detectar las noticias falsas, porque solo nuestra experiencia nos lo permite hacer. Automáticamente lo conecté, y no sé si ustedes lo han escuchado, con un comercial que sale muy recurrente en las emisoras, en donde sale una supuesta voz de inteligencia artificial, creo que se llama Eva o algo así, no sé cómo es, diciendo: es que en Colombia hay muchas noticias falsas. Desde la radio nos hemos unido para contrarrestar y brindar la información, cotejando la información falsa que llega en las redes sociales, solo con la experiencia que la radio tiene. O sea, ¿se dan cuenta de esto? ¿La prensa es la dueña de la verdad? ¿Lo que es la prensa tradicional es la única dueña de la verdad? No sé si ustedes han escuchado ese comercial que sale en casi todas las emisoras acá en Colombia, por ejemplo. Y nunca he escuchado el primer informe que vengan a coger una noticia falsa y desmentirla, no. Incluso hay un portal en Twitter que se llama Colombian Check, Colcheck, y ya varias veces los han pescado en descaches. Entonces tampoco es que ellos sean la última palabra a la hora de desmentir noticias. Ni se diga de la silla vacía u otros más. No menciono las dos orillas porque en las dos orillas cualquier persona puede escribir y estar ahí y no. Pero es lamentable cómo la prensa internacional sencillamente está en deuda, y la prensa en general. Es curioso ver que la prensa internacional esté al mismo nivel de la prensa colombiana en este caso. Estamos en medio de una guerra, de un conflicto bélico, sí. De una guerra de carácter comercial, de carácter diplomático, de carácter económico, sí. E incluso me sorprendió esta mañana estar viendo cómo Suiza anunciaba sanciones económicas a Rusia. Y Suiza, que siempre se ha ufanado de ser el país más neutral de todos, que incluso en plena Segunda Guerra Mundial fue neutral y hubo un pacto por parte de los nazis para no atentar contra
Suiza y de los aliados para no bombardear Suiza ni nada de esas cosas, porque al fin y al cabo ahí estaban los bancos tanto de los judíos como de los nazis y demás. Entonces nadie hacía nada. Llega Suiza y anuncia sanciones. Eso es asumir una postura. Me sorprende porque históricamente, vuelvo y digo, Suiza ha sido un país neutral. Entonces, ¿a qué se debe toda esa andanada exagerada de sanciones? E incluso hasta la FIFA. La FIFA sacó a Rusia. La FIFA dijo que ya no iban a haber más partidos de la selección de Rusia y tampoco de los clubes que están en competiciones de Europa. Es que tampoco ni siquiera van a poder jugar en cancha neutral, por decirlo así, no. Sencillamente para afuera. Entonces más de uno se está haciendo ilusiones porque van a pensar que ese cupo de Rusia va a quedar disponible en dado caso para Colombia, y pues no. Para el Mundial. Entonces Javier Ruiz @ContraGoarria sacó una serie de trinos muy interesantes en donde recordaba cómo en otros hechos la FIFA ahí sí no decía nada. Y la FIFA sí viene a exigir, porque eso sí, la FIFA es muy estricta en sus tratados internacionales, porque al fin y al cabo la FIFA es una organización internacional que llega a cada uno de los países en donde está, mediante un tratado internacional, como lo hizo con Colombia, en donde especifica que no puede haber intervención política en todos los asuntos de la FIFA, porque si lo hay sencillamente desafilian a ese país. Entonces condenaban, por ejemplo, que en algunos partidos saliera gente de las gradas o jugadores con la bandera de Palestina. Entonces la FIFA sancionaba y castigaba a la sede, a los jugadores, al equipo, a la federación o lo que sea, por salir con esas manifestaciones de carácter político. Y mientras tanto la FIFA saca publicidad de fair play, de no al racismo, de no a la xenofobia, ¿no? Que acojamos a los refugiados y cosas así. Entonces lo de la FIFA sí también es algo, pues, muy caraduras. Muchos recordaron, entre esos Javier, por ejemplo, el tema de lo que pasó con Salvador Allende. La FIFA no hizo nada al respecto. O de llevar un mundial en plena dictadura en la Argentina de los 70s. O lo que está sucediendo frente a las muchas denuncias comprobadas, corroboradas, que incluso hay situaciones de esclavitud para la construcción de los estadios del Mundial de Qatar, y que Qatar propiamente no es que sea el país más democrático de todos, en donde algunos dicen que eso incluso es una dictadura o sencillamente es un régimen en donde se permite y se convalida la esclavitud para abaratar costos a la hora de construir grandes cosas. Entonces curioso que la FIFA en eso sí no va a llevar ese mundial allá, pero con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, si bien merece el rechazo y el repudio porque estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un escenario donde están muriendo personas, donde están siendo asesinadas, en donde se están bombardeando ciudades y demás, en donde hay una invasión dentro de un país, pues sencillamente este tipo de sanciones ¿van a servir para apaciguar todo esto? ¿O lo que van a hacer es que Rusia diga, ya que me están jodiendo por todo lado, pues más los voy a joder yo? No sé ustedes qué piensan. Diego Alejandro Arevalo dice, es que Suiza ya se volvió fajardista tan gradualmente que no nos dimos cuenta. Sí, lo de Suiza es sorprendente, no sé para ustedes, pero para mí es un país que históricamente y que siempre se ha ufanado. Pues además que no nos digamos mentiras, Suiza siempre ha sido neutral, o bueno, fue neutral en todo el ámbito histórico, pues porque sencillamente ellos guardaban el dinero de todos. Nos gusta o no, cada régimen, cada dictadura, cada gobierno, cada empresario, cada persona necesita guardar plata. Y cuando son muchas y muchas sumas de dinero, pues necesitan guardarlas en Suiza, porque no se puede guardar en otro lado, ni siquiera en los paraísos fiscales están seguros. Los suizos dan una clase de seguridad y de confianza muy grande que hace que bandos enemigos se encuentren a la hora de hacer una transacción bancaria. No sé ustedes cómo están viendo lo de la prensa. Yo personalmente me he desconectado más de Twitter, me he desconectado más de YouTube, me he desconectado mucho del internet, porque sencillamente me mamó estar viendo en Twitter, estar saliendo tan bonito el presidente de Ucrania, tan bonito él, Putin es el malo, Putin es tal cosa, es que los ucranianos son héroes, y mientras tanto muestran una imagen falsa. Es que el presidente de Ucrania hizo tal cosa y resulta que el tipo estaba actuando o estaba haciendo otra vaina distinta, alejado a lo que está pasando en realidad.
hay en Unión Europea, hagamos un hashtag, un change.org para que la Unión Europea acepte rápido a Ucrania, y pues sencillamente ese trámite no puede ser express, por más que el presidente ucraniano lo pida, no puede ser express, porque para entrar a la Unión Europea hay que cumplir una serie de requisitos y eso es algo que se demora mucho rato. Muchos países les ha costado. Turquía, por ejemplo, lleva décadas intentando entrar a la Unión Europea y no ha podido. ¿Por qué? Pues porque son turcos. De pronto porque es Ucrania y son blancos ojiazules, porque lamentablemente ya estamos en ese rango. De pronto sí lo apresuran un poco más, aunque no sé. También sucedió que Putin empezó a avisar que iba a poner en alerta a ciertas unidades encargadas del manejo de armas nucleares. Eso se llama un poder disuasorio. No creo, espero no equivocarme, pero no creo que un Putin pues le dé por disparar armas nucleares. Sería absurdo. Lo que sí he visto es que Rusia la está teniendo difícil. Rusia estaba muy confiada y pensaba que esto iba a ser una operación relámpago. Yo pensaba que esta operación no iba a durar más de 48 o por muchos 72 horas. Y pues que ya vamos para el sexto día. Es aquí donde muchos han empezado a teorizar y se trata de que ¿será que Rusia no está actuando con toda la fuerza que quisiera? ¿Será que los soldados ucranianos y la resistencia que han presentado ha sido muy fuerte y ha significado que el avance ruso sea muy lento? Porque hace cuántos días nos vienen diciendo que se están tomando Kiev, que se están tomando Kiev, que se están tomando Kiev, y nada, ¿no? La otra teoría es que dicen que si bien Rusia tiene una fuerte presencia militar, son soldados que no tienen experiencia en combate, son soldados que carecen de un entrenamiento exigente, y que una cosa es tener soldados y otra cosa es tener un cuerpo militar entrenado, y que estos soldados se han visto perdidos, que las caravanas se van para el lado que no es. Realmente yo no sé, yo solo digo una cosa: el tema de esto de Rusia con Ucrania se está demorando mucho tiempo, y entre más tiempo se demore, pues más le va a perjudicar a Rusia. Así de sencillo. Iniciaron las negociaciones, pero pues en esta primera ronda de negociaciones que se llevaron a cabo en Bielorrusia, pues no pasó mayor cosa. De hecho, los mismos ucranianos son más bien escépticos frente a los avances que puedan desempeñar. Rusia más o menos está interesado en tener una negociación, y es que a la larga esto le conviene más a Rusia que a la misma Ucrania. A Rusia le conviene tener una salida negociada al conflicto que ellos mismos crearon. ¿Por qué? Porque si borran a Kiev y toman el poder en Ucrania, sencillamente eso va a significar que otros países sí quieran declarar una guerra ya de carácter militar a Rusia. Países como Polonia, Rumania, por el estilo. Y eso ya estamos hablando de OTAN y de Unión Europea. Pero en cambio, si se da una salida negociada, que creo yo que es lo mejor para ambas partes, es que se negocie esta vaina y ya no haya más incursión militar, no haya más muertes ni nada de estas cosas. La cuestión es a quién no le conviene o a quiénes no le conviene que haya una salida negociada a esto. Daskin dice: pilas, en unos días la cuenta de Twitter de Pues la Verdad le pongan la etiqueta podcast afiliado a las montañas de Colombia. No, nada raro. Benjala dice: la voz que dice Andrés que suena en la radio se llama Vera. Eso. Tampoco es que sea algo maravilloso desmintiendo noticias. Incluso algunas fake news hasta un niño de primaria sabe que no son ciertas. Sí, eso, la de Vera, sí. Me da risa eso. O sea, nosotros al inicio de los 2000 vivimos una gran crisis, y fue la crisis de la música. Fue la crisis de las disqueras, de las productoras musicales. ¿Por qué? Porque habían perdido completamente la guerra contra la piratería.
comprar un CD es algo que era absurdamente caro. Yo vine a tener discos propios. Yo el primer CD me lo compré con mucho esfuerzo en el año 95, que fue la banda sonora de la película Mortal Kombat. Por ahí lo tengo guardadito. De ahí de resto lo que hacía era que aprovechaba amigos que tenían más recursos del colegio y les daba un cassette en limpio para que me grabaran el CD o me grabaran ciertas canciones, porque comprar un CD era muy caro. Y apenas llega a internet, apenas sale Napster, apenas sale, ¿no?, lo de poder compartir información, todas estas cosas, se empezó a compartir el tema de la música. Entonces sucedió la famosa denuncia de Metallica, en donde Lars Ulrich le emberracó, le molestó ver la canción I Disappear, que fue la de la banda sonora de Misión Imposible 2, en Napster, que se podía descargar antes que incluso ellos la publicaran. Entonces se inició la guerra, y de hecho por ahí hay un capítulo de South Park en donde lo retrata muy bien, el tema de la guerra de los artistas y las disqueras contra la piratería. Pues esa guerra se perdió. Entonces yo me acuerdo que en su momento salían campañas: no descargues música pirata, porque es que eso es robarle al artista, eso es robarle a los productores. La música necesita del dinero que puedas darle al comprar un solo disco y todas esas cosas. Pero eso no estaba sirviendo, ese chantaje emocional, ¿no? Decirle a la gente que usted solo puede escuchar música o en emisora o en CD cuando la compra, no más, ¿cierto? Ese tipo de chantaje emocional sencillamente no sirvió. Entonces, ¿qué pasó? Salió un tipo que se llamaba Steve Jobs, que ya lleva unos años de haber regresado a Apple, y le dio por sacar el iTunes y de paso el iPod, en donde revolucionó la música, permitiéndola a las personas que por $1 o por menos de $1, no recuerdo bien la cifra, podían comprar la canción que les gustaba, no el CD. Entonces, si yo miraba las canciones de Juanes, me compraba la de la camisa negra y no me compraba el bendito CD, porque el resto de canciones me valen jopo. O si yo veía el nuevo disco de Metallica, que en ese 2003 era el Sanenger, que no era muy bueno que digamos, pero digamos que la canción Frantic era la que más me gustaba, entonces me compraba esa canción Frantic de Metallica y no me tenía que comprar todo ese CD, pues por un precio mucho más alto. Al hacer eso, incentivó que la gente dijera: bueno, compremos la canción. Está el tema de la calidad, porque me garantizan que es una mayor calidad. Está el tema de tener algo seguro. Está el tema, pues, que obviamente si uno usaba Napster o Bares, era bajar una canción y no cuantos virus más y un poco más de cosas. Entonces la gente empezó a migrar a eso, a comprar las canciones bajo demanda. Sencillamente, me gusta esta canción, la compro; me gusta esta otra, la compro; esta no me gusta, entonces no. Y se empezó a desarrollar incluso una inteligencia artificial con un algoritmo que se llamaba Genius, que predecía que si yo compraba ciertas canciones me iba sugiriendo otras parecidas. Entonces yo decía si las compraba o no. Muchas disqueras en su momento se opusieron a esto. Dicen que esa fue la guerra que perdió Sony, porque Sony venía reinando con el tema del Walkman, por ejemplo, y que Sony perdió ante la llegada del iPod y ante la llegada de los reproductores MP3. ¿A qué voy con todo esto? Que hoy la prensa internacional, en este contexto en el que estamos, de pandemia, de guerras, ¿no?, de todo esto, la prensa internacional perdió ante las fake news. Y no solo eso, perdió ante una red social como lo es Twitter, perdió ante un TikTok, perdió ante un YouTube, ante un Facebook. La prensa internacional realmente no tiene relevancia. Y dígame cuántos de ustedes andan comprando hoy en día un periódico impreso, o reciben una revista tipo Semana o la que sea, o bueno, no sé si Cambio está impresa. Es muy poca la gente, porque el resto de toda la gente lo que hace es consumir la información por internet. Entonces los medios de comunicación que necesitan publicidad, porque ellos se mueven es con la publicidad, se dieron cuenta que ya no muestran su grandeza por el número de impresiones vendidas, sino sencillamente por el número de visitas que tengan en su portal. Entonces los medios de comunicación, ¿qué hacen? Incurren en el clickbait. Y el clickbait es una desinformación grandísima, porque nos venden un titular al cual uno le da clic, que dice una cosa grandísima, y cuando uno lee el cuerpo de la noticia dice algo completamente diferente. La prensa está mal, la prensa está en crisis.
Y la prensa como tal, que maneja la información, ¿cierto? Pues es vital en épocas de guerra, es vital en épocas de pandemia, es vital en época de crisis. ¿Por qué? Porque está esa necesidad de mantenerse informado. Pero si yo empiezo a consultar medios y dicen, vamos a ver cómo el presidente de Ucrania salvó a un niño llorando, ¿cierto? Entonces todo el mundo le da clic a esa noticia y esa noticia va a contar algo muy distinto a lo que dice ese titular. Eso no le importa al medio no le importa que le critiquen eso. Al medio lo que le importa es que le hagan clic, que le den visibilidad. Pero los medios de comunicación se han dado cuenta que, por ejemplo, tienen una guerra contra los bloqueadores de publicidad. Y yo personalmente tengo bloqueadores de publicidad tanto en el celular como en la tableta. Y cuando abro un portal tipo Espectador, tipo El Tiempo, el que sea, me sale un aviso, o incluso con medios internacionales me sale un aviso. Este medio de comunicación depende del ingreso que tiene por publicidad. Por favor, desactiva el bloqueador de publicidad que tienes para poder leer esta noticia. Como diría Serpa, mamola, yo no les voy a dar gusto. Yo lo que hago es que actualizo la página y ahí mismo le doy clic en la opción rápida de mostrar en modo lectura. Entonces el modo lectura es una versión muy básica que solo me sale el texto y si acaso una que otra imagen y no más. Entonces me leo la noticia y la comparto. Entonces los medios de comunicación también están en guerra ahora contra los bloqueadores de publicidad. Otra cosa, los medios de comunicación están en contra de los pantallazos. No les gusta que uno tome pantallazos de las noticias. ¿Por qué? Porque eso es quitarles un clic. Y yo en el grupo en Telegram, que comparto mucha información a diario, hago eso. Yo no comparto el enlace. Muy pocas veces comparto el enlace. Lo que hago es tratar de tomar el pantallazo toda la noticia si puedo. O al trino, a lo que sea, para tener que evitar darle tráfico. De hecho, don Ricardo y don Camilo de Software Libre nos enseñaban, por ejemplo, cómo identificar cuando un enlace de una noticia tiene un algoritmo, sí, tiene un extensor, no es algoritmo, es un extensor en su enlace que identifica si viene de Facebook, si viene de Twitter y demás. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están interesados en saber desde dónde uno tuvo acceso a la noticia, desde cuál red social para seguir fomentando eso. Y con todo ese criterio nos están metiendo, nos están embutiendo por donde sea lo que está sucediendo en Ucrania y en Rusia. Entonces, para ser cada vez más sensacionalistas, nos están diciendo que esta es la peor guerra que se ha vivido en años, que es de la Segunda Guerra Mundial, nunca habíamos visto una incursión por este estilo, que se están viendo atrocidades, que está el héroe, el fantasma de Kiev, que es un piloto que ha derribado no sé cuántos aviones y resulta que eran las imágenes de un videojuego. Bueno, aquí tengo varios comentarios. Hasta el día de hoy un CD de música original es costoso, dice Ondasquez, del legendario Ares, sí. Diego Alejandro Arevalo, sí, el baterista Metallica se pegó varios tiros en el pie porque cuando ganó la demanda al otro día apareció más páginas de descarga de música, sí. De hecho ya él mismo ya lo reconoce y dice, yo ya. Ese día me levanté con ganas de ser la persona más odiada del mundo y lo logré. Eso lo dijo en una entrevista el Lars Ulrich. Don Ben Jala dice, Colombia y Estados Unidos haciendo ejercicios militares a cercanías de Cartagena y es que para estar alertas y definir acciones contra Rusia, según el subpresidente, se siente que el Centro Democrático está nervioso de cara a las legislativas. Dasquez dice, el anzuelo cibernético, la prensa está en llamas. Al fin y al cabo, tener tránsito. Y Diego Alejandro dice, de hecho, también South Park sacó un capítulo sobre las fake news y anuncios. Muy buen capítulo, sí. Hay un meme que vi. Es muy bueno. A mí me gustó. Es con Cypher, del que sale en la película de Matrix, en la primera. Entonces, él dice, está en inglés el meme, pero dice más o menos. Dice, yo ya no tengo que ver noticias, yo no veo nada de eso, yo con solo entrar a la red ya veo lo mismo, ataques de bandera falsa, genocidios, cosas sensacionalistas, toda la misma mierda. Y eso es lo que está pasando. Entonces yo por eso tomé la decisión, yo dije, este fin de semana estuve súper desconectado. Me la pasé haciendo otras cosas, me desconecté del internet, realmente. Obviamente seguía en Telegram si me escribían cosas así, pero realmente me desconecté en muchas cosas. De vez en cuando entraba a Twitter, miraba una cosa, de vez en cuando miraba a ver qué estaba pasando noticias, me ponía al corriente, por decirlo así,
y me desconectaba otra vez. Entonces me ponía a hacer otra cosa, colocaba música, aprovechaba un juego, lo que sea, y créanme que todo cambia. El panorama cambia. Uno tiene que cuidarse. Es que el estar leyendo noticias en un contexto como este, como lo fue en la pandemia, y en su momento también lo advertimos con Javier, hay que saberlo hacer. Esto es como la comida. Si usted coge y en un solo día se harta 6 hamburguesas, pues muy seguramente va a estar malo el estómago los siguientes días. Con el tema noticioso, con el tema de redes, hay que saberlo hacer también, porque esto afecta algo mucho más grave, que es la salud mental. Ya se han visto casos de personas que están con ansiedad. Ya he visto trinos de gente diciéndome: trasnoché viendo la página, el Twitter de Alerta News 24, y mejor dicho, no sé en qué momento nos va a caer una bomba atómica. O sea, gente que está escribiendo ya en ese estilo, y eso es preocupante. Esa cuenta de Alerta News 24, antes de iniciar el conflicto, yo esa cuenta la sigo, tenía alrededor de 600,000 seguidores. Ya hoy sobrepasó el 1,000,000 de seguidores. Es una cuenta que está publicando todo el tiempo noticias de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. Pero, gracias a otros tuiteros, a unos pocos más bien, se ha demostrado que esa cuenta lo que está haciendo es copiar y pegar noticias que salen de otros portales, de otros lados, de otros perfiles, de otras cuentas, que incluso vienen de otro idioma, y como que las traduce directamente de Google, y a veces le quedan mal redactadas. Pero el tipo o las personas que manejan eso se han dado cuenta que como les ha generado un buen tráfico y está esa gente ávida de esa información, entonces cada nada están sacando trinos. Conflicto Ucrania-Rusia, conflicto Ucrania-Rusia. Presidente ucraniano dijo esto, presidente ruso dijo esto. No sé cuántos muertos, no sé cuántos heridos, hubo un bombardeo, hubo una caída, nos comparten un video, nos comparten una foto. O sea, el tipo está sacando eso, esa gente está sacando eso. Y me causó curiosidad ver una respuesta de alguien que le reclamaba, diciendo: mire, oiga, pero Alerta News, ustedes llevan más de 2 horas sin sacar un trino, ¿qué pasó con las noticias? Necesito saber qué está pasando. A eso están jugando ese tipo de cuentas, a eso están jugando esos medios de comunicación, en general, a la ansiedad de las personas. Me imagino, y no sé quién pueda tener la opción de revisar, si en el grupo en Telegram o acá en el chat de Spreaker, revisar, por ejemplo, las estadísticas de visitas, de clics de los medios de comunicación antes y después de la incursión rusa. Y créanme que va a crecer mucho. En ese sentido, la guerra es un negocio. Y el tipo de Alerta News 24, no critico esto, solo lo pongo al tanto, tiene un trino anclado invitando a la gente que donen a PayPal por lo que ellos están haciendo. Yo no critico eso, pues porque aquí, pues la verdad, nosotros también tenemos en la descripción de este episodio de podcast los enlaces tanto de Patreon como de PayPal, por si nos quieren apoyar. Y mucha gente le está mandando incluso respuestas al de Alerta News 24, mandándole pantallazos del apoyo que están dando, pero con la condición que siga subiendo más noticias, más noticias, más noticias, más noticias. Entonces esa cuenta en una hora, ¿cuántos trinos nos saca? La cuestión es cuánta de esa información es fidedigna, cuánta de esa información es real. ¿Por qué? Porque otros perfiles, otras cuentas de Twitter que han hecho lo mismo, que han intentado sacar información pero de ambos bandos, ¿no? Como Mundo en Conflicto, Chalecos Amarillos, ¿no? Han denunciado que les han suspendido la cuenta, les han borrado trinos. Y son trinos que hablan de noticias con enlaces a portales rusos. Pero si son de portales europeos o de Estados Unidos no hay problema. Entonces la información que también se maneja es selectiva. Digo, Alejandro Arevalo dice: de hecho, Caracol ya tiene con los pelos de punta a varios colombianos, por lo menos ya unos familiares dicen que a Putin deberían de matarlo. ¿Sí? Nos vendieron la idea que los de este lado del mundo son los salvadores y los del otro lado son los malos. Y mientras tanto la prensa del otro lado, de Oriente, como otra vez el mundo que he vivido, tipo Guerra Fría, este y oeste, pues sencillamente entonces los malos somos los de acá y los buenos son los de allá. Es muy fácil manejar la información, la perspectiva, el sentir de las personas, las emociones.
Y lo vivimos con la pandemia. Es como si con la pandemia hubieran probado cosas y después ahorita lo están poniendo en prueba, en práctica más bien, en todo esto con lo que está pasando. No me quiero alargar más. Ya llevo un buen rato aquí de podcast. Son exactamente las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde ya con 11 minutos, llevo 66 minutos de programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este lunes, mañana programa especial, 1 de marzo, cumpliendo los 5 años al aire de Post La Verdad. Vamos a ver si don Javier puede conectarse para que nos acompañe, porque ahorita por cuestiones laborales distritales no puede. Pero bueno, el Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter de Javier @contragobarria, el mío @jp008. Muchísimas gracias a todos ustedes, todas las personas que nos escribieron en el chat en Spreaker, a Ben Jala, a Mudmen, a Iván Dacho, a doña Diana Reuter, a Dasqued, a Diego Alejandro Arevalo, al profe Santos, a Camilo Perdomo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, y lo mismo también a todas las personas que nos acompañaron en el grupo en Telegram, como Gabriel Castellanos, como don Álvaro Interceptor 718, doña Alejandra por ahí que también estuvo escribiendo, don Camilo de Software Libre, Luis Torque también. Muchísimas gracias a todos ustedes. No siendo más, yo me despido. Mañana, 5 años al aire de Post La Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.